muchísimas gracias por invitarme y placer para mí. ¿Qué opina de este adelantamiento o desdoblamiento? Algunos dicen que no es desdoblamiento, que es una decisión, una facultad que tiene el gobierno. Es una facultad de la provincia. Justamente la provincia es autónoma en esta decisión de fijar el régimen electoral en lo que hace a candidaturas, a elecciones provinciales. Ajá. Y bueno, nosotros estábamos muy atentos, esperando qué decisión tomaba el gobernador de la provincia. Se estaban manejando algunas fechas, justamente a mediados de junio. Y bueno, finalmente firmó este decreto donde convoca a elecciones legislativas, donde se renueva algunos departamentos. 18 bancas, ¿no? 18 bancas y 8 bancas en el departamento de la capital, que es el departamento obviamente más importante. Más importante el número. Por la cantidad de ciudadanos. Sí, por supuesto, y además es mi departamento, es el departamento que me permitió a mí por primera vez acceder a la soberana voluntad del electorado, de estar en un cargo, de tener el honor, además de ser elegida por el capitalino para ser diputada provincial. ¿Fuiste vicegobernadora? Luego fui vicegobernadora, pero yo estuve 2 años de diputada provincial en una Cámara que con luces y sombras tuvo una historia muy importante y cuyos mayores logros, mayores conquistas no las hemos reivindicado aún. Por ejemplo, yo fui diputada en una Cámara donde fui la única mujer legisladora provincial. Y gané en ese momento encabezando una lista, que fue histórico también, que una mujer pudiera encabezar una lista de diputados. Exacto. Y luego nosotros nos propusimos al electorado capitalino como una de las medidas de campaña, renovar la Constitución justamente para brindarle la posibilidad a nuestro género de tener una presencia efectiva, concreta en la Cámara de Diputados y también a las minorías. Si ustedes recuerdan, no teníamos una presencia de las minorías partidarias en la Cámara de Diputados y yo creo que ese es un tema que no lo hemos reivindicado en su justa medida, porque es muy importante para las instituciones de la democracia, para el gobierno de la provincia, lo que hicimos en ese momento, reformando la Constitución de la provincia. Hoy tenemos, para tener el cupo femenino en la Cámara de Diputados. El cupo era un 30%, ¿no? Exactamente, pero no lo teníamos. No se respetaba en la provincia, por eso te decía, yo era la única mujer en esa Cámara de Diputados y no había oposición. Hoy tenemos la oposición presente en la Cámara de Diputados, tenemos un número importantísimo de compañeras. Hoy las mujeres van por más, ¿no? Hoy las mujeres ya no se conforman con el 30%. No vamos por más, vamos por la igualdad. Sí. Vamos por la igualdad. Bueno, es una expresión, digo, pero vamos por la igualdad, está bien. Está bien. Ahora, hay algunos que dicen, ¿por qué hay que poner un porcentaje? ¿Por qué en vez de medirlo con una ley, y capacidad del por qué no se mide algunos? por la capacidad, tanto para el hombre como para la mujer? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que mientras nosotros vivamos en un sistema patriarcal, machista y conservador, hacen falta leyes que se llama, ¿sabes cómo se llama? Discriminación positiva. Tal cual. Porque justamente no tenemos la posibilidad de discutir y de pelear de igual a igual algunas cuestiones. Yo fíjate que hoy hablaba con un medio de comunicación que sobre este tema, sobre lo que va a ocurrir el próximo miércoles con este paro de mujeres, etcétera, etcétera. Pero en el mundo las mujeres necesitan que por lo menos un día reflexionemos sobre la desigualdad laboral, sobre la desigualdad que existe también, especialmente en la faz política, y que es necesario tener estas leyes de discriminación positiva, por ejemplo, del 30%. Discriminación positiva, me llama la atención. Sí, ¿sabes por qué? Porque y todavía falta mucho más, ¿sabes por qué? Porque en sociedades como las nuestras, especialmente en las provincias... El norte sobre todo. El norte sobre todo. En la política, el 30% del cupo también lo siguen digitando los varones. Sí. Las mujeres rara vez podemos estar lista en la mesa de negociación. Ahora es un tirón de oreja sí. para las actuales autoridades del PJ, que está integrado por hombres y son quienes eligen los que próximos candidatos, por ejemplo. Que lo tomen como quieran, pero yo muchos años fui excluida del Partido Justicialista, me vi obligada
a tener una herramienta electoral propia, como espacio político, como movimiento Evita, que es el Partido Norte Grande. No te da lugar. Ese partido me posibilitó a mí luego hacer acuerdos de boleta con compañeros del PJ y llegar a la vicegobernación, llegar a la senaduría, por ejemplo. Entonces, las mujeres tenemos que ir también teniendo también la generosidad de buscar leyes, legislación que le permitan a otras compañeras acceder a Me encanta, porque además la mujer es más inteligente que el hombre, es verdad. Creo que no es así. No es así. Pero por ejemplo, ahora yo creo que se empezó a hablar del concepto, y eso también me parece que es una reacción por ahí muchas veces patriarcal o machista, el tema de empezar a hablar de capacidad cuando empezás a hablar de cupo femenino. ¿Por qué no se hablaba de capacidad cuando los hombres copaban todo el espacio? Todavía copan. O copan todo el espacio. Por ejemplo, ¿por qué ahora recién se empieza a hablar cuando se empieza a debatir que la mujer tiene que ocupar más espacio o por lo menos espacios igualitarios? Recién ahora se empieza a hablar de capacidad. Y por ahí no imagino una dirigente local cuestionando al propio Beder Herrera la elección de los próximos candidatos, por ejemplo. No imagino, no pasó nunca hasta ahora o hasta las próximas elecciones. Claro. No imagino a Griselda Herrera cuestionando a Beder Herrera o a Tere Madera o a Alejandro Oviedo. No los imagino. Cuestionando la decisión de Beder Herrera de elegir hombres como candidatos, por ejemplo. Me dijeron que ya está hecha la lista. Por ejemplo. Ahí, por ejemplo, yo también creo que tiene mucho que ver... O hasta la propia Beba Soria. La actitud que tomamos cada una de las mujeres. A veces las mujeres tenemos una actitud muy egoísta con el propio género. Yo no he tenido ese problema, no tuve ese problema. Es más, luego fui prácticamente elegida por mis compañeros de partido para ser la compañera de fórmula de Beder, también en un hecho histórico, porque creo que la sociedad va dando pasos donde, bueno, yo siempre digo que los males culturales que padecemos en algún momento se vuelve a favor nuestro. Es decir, cuando por ahí la sociedad busca verdaderas renovaciones en la política, en las instituciones, apela a la juventud, y está bien, y a quienes nos ha sido vedada la posibilidad de tener cargos electivos, ¿no es cierto?, con posibilidades realmente genuinas de ser. Entonces, buscó en mujeres renovación del espectro político, y bueno, eso ha sido beneficioso. Yo creo que eso, las mujeres tenemos que aprovechar eso, la nueva mirada que hay en la sociedad. Yo creo que la próxima elección va a tener un gran número de jóvenes participando, si es que somos inteligentes, los políticos. Esperemos. Y quienes representamos a los distintos partidos, darle cabida a la juventud y darle cabida a las mujeres. Senadora, el gobernador Sergio Casas pidió lista de unidad, o pidió que estén todos juntos. ¿Qué opina de eso? Mira, ¿Podrá yo tengo conseguir? mis reservas. Yo creo profundamente que este momento de la historia política nacional y provincial requieren de unidad. Requieren de la unidad del peronismo y de la unidad del campo popular para ayudar a la provincia, en este caso para ayudar al gobierno provincial, un gobierno peronista, ante un gobierno nacional de signo político neoliberal que está tomando medidas económicas que está en claro detrimento de las provincias más pobres, especialmente la nuestra, y de los ciudadanos en general. Es una apreciación personal y política mía. Es más, hace unos días trajimos a nuestro referente del movimiento Evita, Emilio Pérsico, que vino a hacer un plenario de la región de Evita. Sí, lo tuvimos acá, pasamos la nota de Bueno, Emilio Pérsico. tuvimos como invitado al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, que, ¿sabes qué me dijo cuando yo lo invité a que participara de nuestro plenario? Yo voy encantado y voy a hablar de unidad y de futuro. Son las dos cosas que puso como condición. Yo voy a hablar de unidad y de futuro, y a mí me encantó eso porque Alberto Rodríguez Sá, si ustedes recuerdan, no fue precisamente un adherente al kirchnerismo, del gobierno del que nosotros hemos formado parte. Estuvo 10 años aislado, ¿no? Estuvo, ¿no es cierto?, en la vereda del frente, digamos, de nuestro gobierno que terminó el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, me puso como condición para venir a La Rioja a hablar, voy a hablar de unidad y voy a hablar de futuro.
Y a mí me pareció que los dirigentes que tenemos un nivel de responsabilidad importante, tenemos la obligación de pensar así, de esa forma. O sea que está de acuerdo con Casas. Yo estoy de acuerdo con la unidad. Ahora, creo que tampoco debemos ser apresurados a hablar de listas. La gente, la sociedad hoy está viviendo momentos, digo, muy, muy fuertes, con el inicio de clases, con la crisis económica, social, producto de las medidas económicas, que tiene que mandar sus chicos a la escuela, que tiene que dar respuestas concretas. Yo acabo de venir de un barrio, del barrio 40 Viviendas, de nosotros todo el año pasado dimos la merienda diaria a 30 chicos de ese sector. ¿Y cuál es la aspiración? Que este año volvamos a darlo, para eso lleve todas las cosas, todos los elementos. Ahora, los que atienden, los responsables del merendero, me están diciendo que se ha duplicado el número de niños para este año. Entonces, esa es una realidad que duele. Eso es triste. Y que nosotros tenemos la obligación de ver qué está pasando. Entonces, yo como referente política y que conoce de la cuestión social, tengo la obligación de decirle al gobernador de la provincia que las cosas no están bien en materia social, que no está bien la salud pública en la provincia, según mi humilde punto de vista, que hay gente que está reclamando que no tiene medicamentos, que no están llegando, por ejemplo, los elementos profilácticos para el control de la salud sexual y reproductiva. Pero es que el gobernador no lo sabe. Con estas medidas que tomó el gobierno pero nacional... es mi obligación hacerle ver como senadora, pero también como dirigente social, qué es lo que me está diciendo la sociedad, qué es lo que me está diciendo la gente. Ahora, eso no tiene por qué obstaculizar un proceso de unidad. Yo creo que el peronismo y las organizaciones sociales, porque no todos responden al PJ, pero creo que las organizaciones sociales, como el Evita, estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a marchar en forma conjunta para que unidos podamos contrarrestar los efectos de la crisis. O sea, es apresurado hablar de listas de unidad. Sí, me parece que es apresurado. Senadora, pero que en esencia coincide con el tema de la unidad. Obviamente, sí. ¿Cree que carecemos actualmente, o por lo menos el PJ, de referentes, o que ya los referentes, digamos, más fuertes ya están expuestos? Por ejemplo, ya todos tienen su función o tienen su cargo elegidos por el público, por la gente. ¿Hoy cree que carece, que ya en las nuevas camadas no hay referentes tan fuertes? Bueno, todo depende de una cuestión de posibilidades que tiene cada uno, ¿no es cierto? Y también del lugar que le ha tocado ocupar en estos últimos tiempos. Hay procesos que se han dado en la política y en la sociedad riojana que han sido muy fuertes estos últimos años, como la reforma y los cambios en la Universidad Nacional, la posibilidad que se le ha dado a mucha juventud de empezar a participar, por ahí no en los lugares estratégicos como para visualizarla en mayor medida a esta camada, como decís vos. Pero bueno, esa es la gran responsabilidad, como decía recién yo, que tenemos quienes hoy tenemos lugares de responsabilidad para estas próximas legislativas. Creo que el mejor plafón, el mejor lugar para defender ideas, proyectar también, acompañar, como decía recién, al gobernador de la provincia ante un gobierno nacional que, a mi modo de ver, está haciendo las cosas mal para los grandes sectores populares, es la Cámara de Diputados. Por eso mi decisión de salir al ruedo en mi departamento. O sea, volver para ser candidata a diputada provincial, dejar la senaduría. Digo, dejar Buenos Aires, dejar el lugar donde también se pueden pelear por otras causas importantes, ¿no? Sí, bueno, pero estamos en un momento difícil para la provincia. El riojano la necesita. Como lo hizo la diputada Inés Brizuela Idoria, por ejemplo. Me parece por ahí muy, modesto. No quiero quedar en vanidoso, ¿no? Una expresión vanidosa. Sí. Yo creo que mi vocación política y mi olfato como mujer de la política dice que mi lugar está acá. Bueno, el otro día escuchábamos la palabra de Ricardo Quintela, que estaba también aquí en nuestros estudios, y él decía que él no se visualizaba en un puesto en la nación porque estaría lejos
su provincia y que hoy justamente la ya provincia... fue diputado nacional, claro, ya no quiere volver a Buenos Aires. Quiere justamente buscar. Hace muy poco empezó a tener reuniones sobre un proyecto de género, justamente estábamos hablando de eso. ¿En qué consiste y qué fue lo que se vino trabajando respecto a eso? Bueno, el tema de, si te estás refiriendo al de paridad, sí. Hay varios proyectos, nosotros le dimos media sanción a uno de ellos que justamente se frenó en diputados. Pretendemos que tenga su correlato acá en la provincia. Yo me junté además con sectores que incluso que responden al actual intendente de la capital, mujeres que realmente están relegadas, ¿no? A un segundo o tercer plano. Es un claro ejemplo la capital, lamentablemente. Y que están necesitando además que nosotras, que hoy tenemos una responsabilidad, levantemos nuestra voz muy alto, porque no solo a nivel nacional necesitamos. Hay provincias que, sin esperar la respuesta de una legislación nacional, hay provincias que tienen su ley de paridad en la provincia. Sí. Y nosotros no lo hemos conseguido. Entonces yo me sumé, me comprometí a trabajarlo a nivel provincial. Así que bueno, eso va a ser uno de los grandes compromisos míos, ¿no? Como legisladora provincial, para que la provincia tenga, más allá que se consiga o no, que consigamos o no a nivel nacional esta ley, que también tenga su ley de paridad. Así como me comprometí en el 2005, ¿no es cierto?, a que las mujeres iban a estar representadas en la Cámara de Diputados y lo logramos. Bueno, un compromiso va a ser también pelear por la paridad. Se la vio también muy comprometida con la causa del paro docente y también de la CGT, o por lo menos a través de mensajes de sus redes sociales expresaba eso. ¿Por qué tanto compromiso? ¿Qué ve en la lucha que la cautiva? No, primero que soy docente. Segundo que soy una convencida además que el docente, como dice uno de los... de estos mensajes que ustedes habrán visto en las redes en forma permanente, da con la lucha, da también un gran ejemplo a sus estudiantes de lucha y de defender sus derechos laborales. En la provincia, de los sectores públicos, el sector docente es el único que consiguió en nuestro gobierno nacional y provincial sentarse en una mesa de negociación, en una mesa de paritarias. Sin hacer autorreferencia, fue justamente cuando el compañero Cacho Luna fue ministro de Educación en la provincia, que sentamos por primera vez al gobierno nacional, al gobierno provincial y a los gremios en una mesa de paritarias, y consiguieron los docentes tener justamente un salto cualitativo y cuantitativo en sus ingresos. Y eso ha sido muy importante y eso hay que defenderlo, y por eso hay que valorar a los compañeros gremialistas que ponen su cara, que se movilizan, que responden además por todo el sector, y además porque yo este tiempo he podido acompañar muchos proyectos que han dignificado la carrera docente. Más allá de hablar del tema salarial, el gobierno nuestro gobierno nacional, que terminó en el 2015, hizo historia en el presupuesto, en el financiamiento educativo. Tenemos una ley de financiamiento educativo que hoy nos está respetando. El tema de los incentivos docentes a las provincias, que se hicieron justamente para compensar el déficit que tenían las provincias cuando se hizo el traspaso de la educación desde la nación a la provincia, no se está respetando. Entonces, y vemos, además de todo esto, de las políticas nefastas del gobierno de Macri, que además se está amenazando como en los peores momentos de la dictadura. Amenazar a un gremialista, amenazar a su familia, como está ocurriendo con Roberto Baradel, es de una gravedad inusitada para un sistema democrático. Por eso mi compromiso con el sector docente. Senadora, bueno, todos los años usted está muy activa, muy presente, diversas marchas, jornadas de concientización, lo que tiene que ver con los derechos humanos, y todo lo aconteció lamentablemente durante la última dictadura militar. Usted me va a corregir, en realidad su padre fue un expreso político que lamentablemente le tocó sufrir, junto a su familia también. El miércoles 18 de diciembre del año 2013 en el Senado se votaba el ascenso de quien posteriormente fuera jefe del ejército, César Milani, y una de las legisladoras que aprobó, acompañó con su voto, fue usted. Y la Aguirre Soria también. También. ¿Se arrepiente, senadora? Y Menem también. Ah, sí.
Sí, mira, tengo una posición que ustedes la habrán escuchado, que también obviamente me trae críticas, incluso de compañeros con los que hemos transitado mucho. Yo soy una convencida que para poder hacer las cosas mejores y volver a ser gobierno en el 2019 y en el 2017 ganar a nivel nacional, necesitamos también rectificar las cosas que hicimos mal. Hay cosas que no hicimos bien. Y yo me hago cargo, yo no desconozco que he acompañado absolutamente todas las leyes que se promovieron desde el Ejecutivo Nacional cuando mi presidente era Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. No he sido senadora cuando estaba Néstor de presidente, pero sí cuando fue Cristina. Y el caso especialmente de Milani, creo que fue un error de nuestro gobierno, sin duda. Y que lo que sí quiero aclarar, y les agradezco a ustedes que me pregunten porque lo dije también después, creo que esta decisión y que hay que dejarla actuar a la justicia, así como dije, porque yo confié además que nuestro gobierno se comprometió en que si la justicia encontraba cargos que ameriten que Milani sea procesado y apartado, la presidenta se había comprometido en hacer lo mismo, tomar la misma medida que hizo con Bendini y con Soria, que los apartó de ese lugar, ¿no es cierto?, y se comprometió con el caso de Milani. Sí. Nosotros confiamos, quiero creer además que todos los compañeros que levantamos la mano confiamos de la misma manera, actuamos de buena fe, pero creo, y esto hay que decirlo, que si hay alguien que no puede enarbolar la bandera de los derechos humanos acá en La Rioja, fue justamente los aliados de Cambiemos. Esta es una lucha que ha dado la familia Ledo y ha dado la familia de Alfredo Olivera, que son realmente militantes de los derechos humanos, y mi respeto para ellos. Y bueno, lo que sí también hay que decir, que hay otras leyes, otros proyectos donde donde yo no he acompañado. Por ejemplo, cuando se pretendió cambiar a los jueces en Tucumán que estaban juzgando la causa Milani o que querían querellar a las abogadas patrocinantes de la familia Ledo y Olivera. Sí. Yo voté en contra y eso no se dice acá en La Rioja. Entonces esas cosas hay que decirlas. Pero a mí lo que me enerva, me indigna, es cuando los radicales, que además en muchos casos han actuado en contra incluso de los derechos humanos, como en el caso de Sañogasta con el mártir Wenceslao Pedernera, que no permitieron siquiera que se ponga el nombre de una calle que lleve el nombre de Wenceslao Pedernera, ellos se erijan como los presuntos defensores de los derechos humanos. Entonces, pero creo, repito, que nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que hicimos mal en nuestro gobierno, para no repetir las mismas historias y para no cometer los mismos errores. Milani ha sufrido dos revés durante los últimos días, una en Tucumán por la causa justamente de Alberto Ledo en 1976 y la otra por el caso Olivera Mata, ya en la ciudad de La Rioja, y es por ello que se encuentra preso, así es, en el Servicio Penitenciario Provincial. Senadora, toda esta catarata de revés judiciales que ha sufrido el ex jefe del Ejército, en realidad, a su entender, ¿tienen que ver con la investigación formada independiente de la justicia como corresponde o ya tendría una vinculación política? Mira, yo quiero creer en la justicia. Cuando los jueces actúan de forma diferente en las mismas causas, depende del color político que esté de turno, es grave, ¿no? Pero bueno, hay que dejarla actuar, hay que ver, ¿no es cierto?, qué explicaciones y qué pruebas consideran en todos los casos, pero hay que confiar en la justicia. Estamos en un Estado de Derecho. Sí. Y a veces nos puede gustar más o menos una decisión judicial, pero y además hay que confiar en la independencia de poderes, si no, no estaríamos confiando en la democracia. Teresita Luna, ¿qué piensa de lo que está pasando en la gente con el tema de la energía eléctrica? Yo, bueno, de parte de todo el mundo habla lo mismo, ¿no? No sé cómo van a pagar los abusivos aumentos de la energía eléctrica. No. Es terrible.
Realmente lo que está pasando con la tarifa energética, lo que estamos viviendo en las provincias, y nosotros lo hemos manifestado tanto en senados como en diputados de la Nación, todo el año que pasó, desde que el gobierno nacional anunció el tarifazo y después, aunque después se volvió atrás, nosotros hemos manifestado y lo hemos acompañado al gobernador en el reclamo permanente para que se entienda además lo que significa para provincias electrodependientes como las nuestras semejante aumento en las tarifas y en los ítems de facturación que tienen las empresas provinciales además. Sí. No obstante esto, yo que estoy además reiniciando los merenderos estos días, veo horrorizadas realmente las boletas de luz que están llegando a los sectores más humildes de la sociedad. Es imposible que puedan afrontar tamaños montos de tarifa energética. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que reunirnos como PJ, como gobierno, como partido gobernante, acompañar al gobernador e instarlo además a que tomemos una medida en beneficio de estos sectores. Va a ser imposible que paguen. Los legisladores de la oposición, que son los que verdaderamente tienen que salir a dar respuesta y a defender las medidas que toma este gobierno, porque antes los veías en todas las protestas, ¿no? Sí, movilización que había, no vamos a dar nombres, pero todos los diputados de la oposición que hoy son gobierno, que son oficialistas a nivel nacional y oposición en La Rioja, no opinan de esto o le están, mejor dicho, le están echando la culpa a Edelar del aumento. No, eso me preocupa muchísimo, además que los riojanos no exijamos, ¿no es cierto?, que ellos se pongan al frente, además del reclamo ante el gobierno nacional. Tienen la obligación, ellos son los principales responsables que hoy Macri sea presidente de la Nación. Que La Rioja además haya confiado el voto al presidente de la Nación. La Rioja por primera vez en la historia pierde el peronismo. Más allá de los otros análisis que podamos hacer, que hayamos tenido errores, no es cierto, nosotros como oficialismo, que haya habido un voto en contra, hoy son el partido gobernante. Ellos tienen que dar explicación a los riojanos del porqué del tarifazo, del porqué, además del ataque a las economías regionales, de por qué la apertura de las importaciones. Lo que va a pasar mañana en la Argentina es un hecho histórico, inédito e histórico, porque fíjense ustedes que el rol de la CGT ha sido muy prudente y responsable, tanto como el rol que ha jugado el Senado en todo este año que pasó, que hemos sido muy criticados, incluso por sectores ultra kirchneristas, porque nos han acusado de que somos demasiado, digamos, tibios, que no hemos confrontado con Macri. Y nosotros dimos una razón muy sencilla, digo nosotros como Movimiento Evita sobre todo, y yo como riojana. Yo decía en el Senado, salvo leyes obviamente como el voto contra los fondos buitres, que ahí me hago cargo y voté en contra obviamente, porque no iba a avalar esto, que hoy el tiempo me está dando la razón de haber votado en contra. Pero en ese momento yo argumenté ante mi bloque que mi provincia, por respeto además a los riojanos que confiaron su voto al gobierno de Cambiemos, yo tenía que acompañar algunas leyes, ¿no es cierto?, que hacían a la gobernabilidad, que hacían a la marcha de las instituciones. La relación institucional. Y aparte nos parecía que era un tiempo, digamos, prudente, que había que darle un tiempo al gobierno nacional para que diera respuesta. Ahora, todas las medidas económicas de Macri fueron en detrimento de los grandes sectores populares, de los más humildes, y fue favorecer a los grandes factores de poder y grupos económicos, especialmente vinculados con su familia. El famoso año de gracia. Bueno, entonces, mañana lo que va a ocurrir es una gran marcha de la CGT, que no va con una consigna cualquiera. La CGT mañana, acompañada de las 2 CTA, acompañada de las organizaciones sociales, entre ellos el Evita, va a pedirle al gobierno el cambio del rumbo económico. Nada más y nada menos. Lo demás es paliativo.
Esto a nosotros que toman medidas y que después se vuelven para atrás y piden disculpas, ya no va en la cabeza del argentino de a pie que necesita medidas concretas, respuestas urgentes a estas demandas, a la energía, sí, al supermercado, a la inflación, etcétera, etcétera. Por último, de mi parte la última pregunta. El peronismo llega, digamos, como están las cosas a nivel nacional y con las medidas que tomó el gobierno de Macri, ¿es como que tiene un panorama favorable para las próximas elecciones o no lo ve así usted? Yo creo que sí, a pesar de que tenemos, a mí me preocupa, a mí no me pone feliz, ¿no es cierto?, que nosotros emerjamos como una opción tan pronto, porque son medidas que están afectando a las grandes mayorías. Es como esto que yo decía recién, no nos pone feliz tener que abrir más merenderos. Es una clara señal de que las cosas están mal y de que están mal para la gente que más necesita, para las familias que más necesitan. Ahora, tenemos una oportunidad histórica, así como ustedes me preguntaban recién de uno de los grandes dolores que tenemos, ¿no?, como riojano y como militante de los derechos humanos, tenemos la gran oportunidad de también nosotros rectificar algunas cuestiones, abrir la cabeza y abrir el juego a nuevas generaciones, a políticos que quieran tomar a la política como una herramienta de cambio, de construcción, sí, y no dejarle el cambio, la palabra cambio, ¿no es cierto?, tan livianamente para aquellos que no toman a la política en serio, que pretenden desideologizar, como dice Macri, ¿no es cierto?, a la política. Así que bueno, bien, ojalá que sea una oportunidad para el peronismo. ¿Ya ahí, Nadia, le quedaron alguna pregunta? No, está todo listo. Perdón, es un hecho que va a ser candidata a diputada provincial entonces. Es un hecho. Perfecto. Es un hecho que mi espacio va a disputar. Bien. Un espacio de poder en la capital. Se hablaba o estaba instalado el rumor que esta lista iba a estar compuesta por usted y Ricardo Quintela. ¿Es verdad eso o es solamente rumores mediáticos, digamos? No hemos hablado con Quintela. Yo sí hablé con sectores de juventud del peronismo. Me encantaría ir acompañada por un joven o una joven, ¿no es cierto?, que quiera participar, que tenga también que tome a la política como una herramienta de cambio, de mejorar la vida de nuestros habitantes. Así que creo que es una gran oportunidad y por supuesto me gustaría honrar la paridad. Me gustaría ser acompañada por muchas mujeres. Bien. Ahora esto, ¿cómo se logra la unidad en un sector tan dividido? Me parece Urquiza, Felipe Álvarez dijeron prácticamente que el ex gobernador Beder Herrera debería retirarse de la política. Por poco no dijeron eso. Y después lo que dijo Beder Herrera, sí, irreproducible. Digo, ¿cómo volvés a unir estos sectores que estuvieron tan enfrentados, ¿no? El bocetismo ahora que está parece que hay un acercamiento con el paradigma. Es muy sencillo, Esteban. Vos tenés que preguntar dónde estás. Si estás del lado del pueblo, si estás del lado de las mayorías o estás del lado de Macri, de las minorías, de los negocios familiares. Preguntar si estamos bien, si estamos mejor que hace un año o si estamos peor que hace un año. Y hay algunos que se disfrazan, ¿no es cierto?, con el disfraz de peronismo, pero que admiran y añoran llegar a tener un acercamiento con el gobierno más neoliberal que se haya visto en la historia de la Argentina. Yo creo que es muy fácil porque no son peronistas, para mí no son peronistas. Hay algunos que están coqueteando con Macri, ¿no? Eso quiso decir. Sí, me parece que más que coqueteo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que es muy fácil saber quién está realmente con las grandes mayorías y con el peronismo y quiénes van a aportar su granito de arena desde el peronismo. No sé, ¿qué intendente sacó una selfie con Macri hace un tiempo atrás? No, igual estaba previsto Paredes de Urquiza, igual sí. está previsto o estaba previsto porque también se canceló la llegada de Mauricio Macri el 9 de marzo, que iba a estar acompañando una actividad del doctor sí, que lo traía Paredes él a Macri, ¿no? Sí, pero definitivamente eso después, se canceló. Ahora vendría Marcos Peña, en realidad podría venir Frigerio, no se confirmó nada. Bueno, lo que usted quiera decir, y bueno, le agradecemos su visita. No, que estamos en un momento difícil,
que realmente esto es un hecho inédito para la provincia, gobernada por un gobernador peronista, un compañero, que tiene que vérselas realmente muy mal, muy, sí. las ve muy difícil para gestionar, y que, bueno, nuevamente reiterar mi compromiso para acompañar, mientras sea legisladora nacional, todo lo que sea en beneficio de la provincia, porque esa es mi responsabilidad. Para eso me han votado los riojanos, marcando, como lo hice siempre, especialmente la prioridad de más allá quién sea el gobernador, quiénes sean sus colaboradores. Primero está la provincia. Bien. Y primero están los riojanos, y bueno, y en ese marco reiterar mi compromiso y mi agradecimiento además a los riojanos por haber confiado estos años en mí y en mi tarea como legisladora nacional. Bueno, leo y a ustedes, muchas gracias por invitar. Leo un solo mensaje: necesitamos mujeres como Teresita, comprometida con los que menos tienen, gracias por su ayuda. Al merendero de la Quebrada, dice, cuente con nosotros. Tenemos un merendero en la Puerta de la Quebrada, y tenemos un merendero además en la zona del Yacampis, que vamos a estar visitando mañana, y vamos a llevar el doble de insumos porque realmente es un sector que está necesitando mucho de la ayuda de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias, a ustedes. Teresita Luna, por